Hola, doctora Ana María, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que están conectados en este importante evento. Bueno, primero quiero agradecer a la Gobernación de Nariño por la invitación, quiero agradecer especialmente a usted y quiero agradecer también a las personas que hicieron la presentación en la primera parte del evento del día de hoy, especialmente al doctor Gustavo Terán. Yo creo que la reflexión que empezó a hacer el doctor Gustavo Terán era justamente o se relaciona justamente con lo que yo quería iniciar a hablar el día de hoy. Bueno, tengo 15 minutos nada más, intentaré ser muy breve dando un pequeño diagnóstico con algunos datos muy conocidos y que son públicos realmente de lo que sucede en el departamento de Nariño. Bueno, debido a mi profesión, más allá de la docencia, yo me dedico a la investigación e investigo específicamente en temas relacionados con asuntos agrarios, con el mundo rural, digámoslo así. Por eso al final de esta pequeña intervención voy a intentar, digamos, canalizar todo este debate que hemos tenido justamente en un problema muy importante que yo creo que es uno de los más importantes que agobia el departamento de Nariño. Entonces voy a presentar unas diapositivas muy breves que había preparado para el día de hoy y justamente articulándome, perdón, voy a ver para no pasarme del tiempo, articulándome justamente a la pregunta que ustedes muy amablemente nos hicieron al panel de expertos, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir entonces es que cuando yo pensé en esta pregunta, cuando me hicieron la invitación y pensé específicamente en la pregunta sobre la cual tenía que reflexionar, pensé específicamente en las ciencias sociales. Y sería cuál es el papel que justamente cumplen las ciencias sociales en el marco de propiciar, digamos, procesos de desarrollo humano y social. Y justamente quiero iniciar con una breve reflexión que el profesor Gustavo Terán, que el doctor Gustavo Terán muy bien la inició, y es justamente sobre lo que podríamos hablar de referente a las críticas del desarrollo. Las ciencias sociales, Alejandro Portes, un científico social muy importante de América Latina, decía algo muy interesante frente a las ciencias sociales en general y a la sociología en particular, y él decía que las ciencias sociales, para ser pertinentes, tenían que ser impertinentes. Y Pierre Bourdieu, por ejemplo, un sociólogo francés muy importante también que murió en el año 2004, decía que los científicos sociales tenemos una doble tarea. Tenemos que ser cómplices de la utopía y también aguafiestas. Y eso es muy importante. Yo creo que eso ha sido muy valioso y ha representado un importante avance en las discusiones académicas, porque justamente las ciencias sociales han sido, entre todas las ciencias, las que más han indagado y las que más han hecho un ejercicio crítico sobre el problema del desarrollo. Es decir, mientras otros grupos de conocimiento han adoptado el desarrollo y el paradigma del desarrollo como una verdad indebatible, las ciencias sociales lo que han hecho es justamente debatir sobre qué es eso del desarrollo. Y justamente por eso han incomodado. Han sido impertinentes también en ese caso las ciencias sociales, pero esta impertinencia que ha caracterizado a las ciencias sociales en América Latina ha permitido develar serias críticas frente al problema del desarrollo y también han permitido articular y han sido también elementos fundamentales para escuchar a los que antes no se había escuchado. Por ejemplo, para el caso de América Latina y para el caso particular del departamento de Nariño, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas. Básicamente una reflexión muy general sobre el tema del desarrollo, porque yo creo que no podríamos hablar, y no sería ético también de mi parte hablar sobre desarrollo humano y sobre el desarrollo humano y social, pensando que esto es un paradigma indebatible, como lo decía, y que definitivamente representa, digamos que representa los avances más importantes de la humanidad. Yo creo que no podría partir desde ahí, y más bien creo, como científico social justamente, que mi obligación es un poco develar lo que pasa en la realidad. Es decir, un poco en estos minutos, pocos minutos que tengo, es un poco ser, digamos, aguafiestas también, ¿no? Y es que sobre el desarrollo, básicamente existen tres perspectivas que el doctor Gustavo Terán por ahí nos mencionó varias de ellas, que las podíamos agrupar en tres grandes grupos. Por una parte, una perspectiva clásica que entiende el desarrollo como crecimiento económico y que entiende justamente que el desarrollo se debe medir en términos nada más, por ejemplo, del PIB, y posteriormente, frente a esta postura que podríamos llamar la perspectiva clásica, surgen críticas frente a ella y pensando que no se puede limitar el término de desarrollo simplemente al crecimiento económico
aspectos meramente económicos, sino que habría que incorporar otros elementos. Y es justamente ahí donde empieza, por iniciativa de las mismas Naciones Unidas, por ejemplo, el caso del desarrollo humano, se incorpora como un debate muy importante, incluyendo otros elementos. Ya no el desarrollo está simplemente determinado por el crecimiento económico, sino que ahora el desarrollo también se incluye en otras variables. ¿Cómo qué tipo de variables? Por ejemplo, como ustedes saben, expectativa de vida al nacer, ¿no es cierto? Y también años de escolaridad. Se incluyen otros elementos. Posteriormente habrá que decir algo muy importante sobre el desarrollo humano. Ha incluido en los últimos debates una variable muy interesante de género y también una variable muy interesante de desigualdad social, que es justamente lo que querré hablar un poco más adelante. Y hay otra tercera, digamos, en ese debate en torno al desarrollo, una tercera alternativa también muy interesante para América Latina, que es lo que se conoce como las alternativas del desarrollo. Es decir, mientras el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, entre otras formas de desarrollo, se pueden presentar como desarrollos alternativos en la medida en que justamente critican digamos que critican esa perspectiva clásica que limita el desarrollo, nada más aspectos de carácter económico. El desarrollo alternativo va un poco más allá, incluye otros elementos, y las alternativas del desarrollo, creo, desde mi perspectiva, que justamente atacan un punto central de ello, y es atacar el propio discurso del desarrollo, que ha sentado sus raíces en el siglo XIX sobre el discurso del progreso social, y que evidentemente varios autores han demostrado que el desarrollo tiene un carácter etnocéntrico, y por tener un propio carácter etnocéntrico, también puede llevarnos, como diría Latoche, hacia el etnocidio, que en nuestro contexto en América Latina y en nuestro contexto en el departamento de Nariño, creo que es muy valioso para tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque justamente en este marco surge lo que podríamos llamar las alternativas al desarrollo, como la teoría del decrecimiento económico en Europa, por ejemplo, o la teoría, para el caso de Colombia, del buen vivir, perdón, de América Latina, del buen vivir o del vivir bien. Es decir, una crítica al desarrollo como una forma de entender la vida única e inevitable, y más bien unas propuestas por entender nuestras dinámicas sociales desde lo local, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy valioso en el caso del departamento de Nariño, por ejemplo, los debates que se han incluido en torno al buen vivir, por ejemplo, creo que han sido muy valiosos para nutrir justamente unas mejores condiciones de vida para las sociedades, que se le entendería así un poco desde esa perspectiva. Bueno. Con todo esto, y para responder la pregunta y dejar estos minutos para reflexionar sobre la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos hacer aportes o cómo se puede aportar o cómo podrían aportar las ciencias sociales a, en este caso, por ejemplo, al desarrollo sostenible? Y es que el desarrollo sostenible en los últimos años, bueno, hace un par de años nada más, ha creado la Agenda 2030, en la cual se incluyeron 17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Y entre esos, por ejemplo, está efectivamente el fin de la pobreza, que es el primero de todos, el hambre cero y, por ejemplo, el trabajo decente, que son 3 puntos sobre los cuales me quiero concentrar en estas reflexiones. Es muy interesante que se empiece a hablar sobre desigualdad, y es muy interesante que se empiece a hablar también sobre pobreza y que se ponga, digamos, y se articulen estos dos debates, es decir, pobreza y desigualdad como si no fueran dos elementos, porque, digamos, dos elementos inconexos, sino justamente cómo pueden encontrarse desarrollados bajo un mismo paradigma, ¿no? Eso es muy interesante. Y entonces, ¿qué ha pasado en términos generales frente a este aspecto sobre el departamento de Nariño? Quiero concentrarme en un caso de desigualdad que puede conllevar a generar ciertas barreras en el caso de superar, por ejemplo, de pretender superar la pobreza, y también de pretender superar el tema del hambre para el departamento de Nariño y el trabajo decente. Y es justamente sobre la desigualdad que existe en el departamento de Nariño frente a la distribución de la tierra. Traje un dato nada más y un gráfico para ilustrar un poco lo que pasa en el departamento de Nariño. Los últimos datos que se encuentran oficiales sobre esto los publicó el Instituto Colombiano Agustín Codazzi hace algunos años, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el año 2012, ya van a ser casi 10 años de la publicación, aún falta un año todavía para ello. Son los datos actualizados efectivamente de la propiedad de la tierra, y presentó un panorama muy sombrío para el caso de Colombia, pero aún más sombrío para el caso del departamento de Nariño. Contrastó los últimos datos que se poseían o que se tenían en el año 2000 y los contrastó con los años que tenían en el 2009 y arrojó unos importantes resultados para el caso del departamento de Nariño, que tiene, o que uno de sus elementos fundamentales es la producción agrícola.
Y lo que nos dijo en estos datos, como ustedes pueden darse cuenta en este gráfico, es que justamente el mayor número de propietarios que nosotros encontramos en el departamento de Nariño son o microfundistas o minifundistas o pequeña propiedad, o son propietarios, digamos, de una pequeña propiedad. Eh, una de esas conclusiones, por ejemplo, que nos saca este informe, donde dice que el índice de concentración de la tierra en Colombia es muy alto, pero que hay unos departamentos, como en el caso de Nariño, donde la concentración de la tierra es más compleja, y es aún más compleja cuando hablemos, por ejemplo, de las realidades sociales que se encuentran presentes en el departamento de Nariño. Miren, estos datos, por ejemplo, a partir de este informe del IGAC, podemos sacar dos conclusiones importantes para Nariño. El primero de ellos es que el índice de Gini de tierras en el departamento de Nariño, pues creció del 0.79% en el año 2000 al 0.8% en el año 2009. Ha crecido un poco, es muy poco lo que ha crecido, pero es muy significativo en la realidad social. Es decir, que las políticas que se hacen sobre temas de acceso a la tierra pues están siendo ineficientes, y lo que se ha hecho justamente en el departamento de Nariño es un proceso de mayor concentración de la tierra. Adicionalmente a ello, también una segunda conclusión que podemos extraer de ahí es que para el año 2009, el 51.75% de los propietarios apenas poseían el 2.6% de la tierra. Es decir, la mitad de los propietarios en las zonas rurales tan solo poseían cerca del 2.6% de la tierra, y el 13% de todos los propietarios del departamento de Nariño poseían cerca del 80% de la tierra. Eso implica que estamos frente a un panorama en el departamento de Nariño de una desigualdad frente al acceso a la tierra muy grande. ¿Qué aportan las ciencias sociales? Y vuelvo a la pregunta un poco para canalizarla por ahí, para intentar alcanzar digamos, los objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que las ciencias sociales, como mencionaba en un principio, gracias a su impertinencia y gracias también a hacer aguafiestas, como le diría Bourdieu, yo creo que nosotros podemos ayudar a develar la realidad. Es decir, esto no es un ánimo de ser simplemente pesimistas, sino que justamente develar la realidad nos va a permitir a nosotros construir propuestas que quizás se adecúen más a las realidades sociales, plantear propuestas desde justamente la realidad. Pese a que pueden existir discursos muy sofisticados sobre el desarrollo, también hay que entender que nuestro contexto es un contexto distinto, y que quizá esas propias realidades y esos discursos sofisticados que se presentan en otros lugares, quizá no puedan o no tengan cabida en una realidad como la nuestra en el departamento de Nariño. Y que quizá primero, antes que que algunos otros elementos, tenemos que solventar o tenemos que solucionar los problemas estructurales que caracterizan al departamento, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta. Es decir, una de las primeras propuestas de las ciencias sociales, uno de los primeros aportes que hace las ciencias sociales es develar la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, sobre esa inequitativa, por ejemplo, para este caso, porque podríamos hablar de muchas cuestiones, sobre esta inequitativa producción de la tierra, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ha hecho carrera, no solo en el departamento de Nariño, sino en Colombia, intentar fomentar una forma de agricultura que en algunos otros contextos quizá haya funcionado muy bien, que es la agricultura por contrato. Gracias a algunas investigaciones que he desarrollado en el departamento de Nariño, específicamente en el sur de Nariño, soy consciente justamente que la agricultura por contrato está presente en el departamento, y que de esta forma la producción agrícola de los pequeños campesinos del departamento se está articulando al mercado agroalimentario global. Es decir, hay empresas como PepsiCo, por ejemplo, que hacen presencia en el departamento de Nariño, y que justamente a partir de contratos agrícolas articulan a los medianos, digamos, campesinos, a sus cadenas de producción. Eso ha sido muy interesante para las personas que se logran, digamos, o que pueden de alguna forma hacer parte de estas cadenas de producción. Sin embargo, algo muy importante que pasa con la agricultura por contrato, y por lo cual habría que, no sé si revalorarla al menos, pero sí discutir sobre ella, es justamente qué tipo de población rural nosotros tenemos en el departamento de Nariño. Y es que nosotros, cuando vemos las cifras, nos damos cuenta que cerca del 22% de los propietarios son microfundistas, y cerca del 17% de los propietarios son minifundistas. Eso implica que este tipo de propietarios no pueden suscribir, por ejemplo, contratos agrícolas con estas transnacionales, porque justamente un requerimiento para suscribir este tipo de contratos es el acceso a la tierra.
Es decir, que sigue siendo un problema de primer orden el acceso a la tierra, frente a otros discursos que se han intentado posicionar y frente a otros discursos que intentan ver, por ejemplo, en el discurso del desarrollo rural, un tema que suplanta el acceso a la tierra. Yo creo que el discurso del desarrollo rural complementa el acceso a la tierra y no puede reemplazarlo. Y esa es la realidad, por ejemplo, que tenemos hoy en el departamento de Nariño. Alternativas, para ir cerrando y no extenderme mucho, que habría mucho que hablar sobre ese tema. Hay algunas alternativas que se pueden pensar y que las ciencias sociales las han intentado potencializar. Por ejemplo, algunas de esas alternativas se han enmarcado en los últimos debates que se han presentado a nivel nacional. Por ejemplo, el acuerdo de paz que existe en Colombia, el punto 1 sobre el acuerdo de paz que tiene que ver sobre el tema de tierras, ha incorporado algunas políticas que pueden ser o que seguramente podrán tener buenos resultados en el caso de Nariño. Por ejemplo, hay políticas de acceso a la tierra, se crea un Fondo Nacional de Tierras, el cual implica que los campesinos puedan acceder a la tierra y de esa forma sí puedan organizarse de mejor manera, ¿no? Y otra de algo muy importante para el departamento de Nariño, estas mismas características han hecho o propician justamente que aquí debería incluirse como uno de los debates fundamentales, como se ha hecho desde hace algunos periodos en la gobernación del departamento de Nariño, el tema de la agricultura familiar y agricultura campesina. Quiero cerrar nada más con algo muy importante frente a la reflexión del mundo rural también y mundo agrario. El hecho de que, los pequeños, digamos, de que los minifundistas y microfundistas del departamento de Nariño no puedan incorporarse a la producción agrícola, por ejemplo, bajo la idea de la agricultura por contrato, ha generado dos cuestiones muy interesantes. Una de ellas, justamente el fomento de la agricultura familiar y campesina, porque ha debido o ven ellos una obligación de asociatividad, es decir, tienen que organizarse en cooperativas justamente de productores porque la extensión tan pequeña de la tierra no les va a permitir a ellos, digamos, ocupar un lugar muy importante en el proceso comercial agrícola del departamento de Nariño. Pero también ha sucedido una segunda cuestión. Entonces, dentro de las preguntas que se habían planteado había algo muy importante que hay que potencializar, claro, yo creo que hay que potencializar justamente las formas de asociatividad que se han generado en el departamento de Nariño en torno a la agricultura familiar y campesina. Pero eso también ha generado un panorama que veo muy poco incluido en las agendas políticas, no solo departamentales, sino a nivel nacional, y tiene que ver con los trabajadores rurales que no tienen acceso a la tierra, es decir, lo que llamaríamos en el departamento de Nariño como jornaleros. Muchos de estos, por ejemplo, muchos de los microfundistas y muchos de los minifundistas en los últimos años, como han resultado algunas, o como han dado resultado algunas de mis últimas investigaciones, debido a la imposibilidad de articularse un mercado, lo que han hecho es justamente vender sus tierras, lo cual ha organizado un proceso de reconcentración de la tierra, porque eso sería una pregunta, ¿por qué el índice de Gini ha crecido en el departamento de Nariño en vez de disminuir? Pues justamente por eso, porque muchos microfundistas y minifundistas, al ver que no pueden articularse al mercado agrícola, lo que han hecho es vender sus tierras y esto, aunque sean muy pequeñas, esto lo que ha permitido es un nuevo proceso de reconcentración de la tierra. Y ha dejado también a estas personas dependiendo del trabajo agrícola asalariado específicamente, sobre el cual, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, hay muy pocas apuestas. La pobreza rural es mucho más grande que la pobreza urbana a nivel latinoamericano y a nivel colombiano y a nivel de Nariño también es mucho más grande y además si se tiene en cuenta, por ejemplo, políticas o cuestiones muy interesantes, la OIT escribió un documento que publicó hace 3 años que decía pobres entre los pobres del campo. Y justamente estos pobres entre los pobres del campo son los trabajadores agrícolas asalariados que no tienen acceso a la tierra y que, como nosotros en el departamento de Nariño sabemos, pues ni siquiera logran alcanzar un salario mínimo. Ganan alrededor del 50% de lo que representa un salario mínimo en condiciones muy precarias de trabajo, lo cual implica para ellos una preocupación, y con esto quiero cerrar nada más, y una preocupación que a mí me ha rondado en los últimos años de investigación, es justamente ver la cantidad de trabajadores agrícolas asalariados, de jornaleros mayores de 70 años todavía dedicados a las labores agrícolas. Claro, justamente ¿por qué? Porque casi el 99% de los trabajadores agrícolas asalariados del departamento de Nariño no van a tener acceso a una pensión. Entonces, por ahí también, por ejemplo, las políticas o los objetivos en contra de la pobreza tienen que ir encaminados justamente también por crear
políticas tendientes a la protección de los adultos mayores, entre muchas otras cuestiones. Bueno, yo creo que por el tiempo habría muchas cosas ahí para discutir. Les pido mil disculpas si dejé algo por ahí en el tintero nada más. Mi intención también es dejar algunos cuestionamientos y algunas ideas ahí, aunque habría mucho más que hablar sobre este tema. Y bueno, quiero cumplir con el tiempo, así que quiero agradecerles justamente por su atención. Muchas gracias.